¿Qué les ha parecido el libro del Apocalipsis? Amén. O Revelaciones. Ha sido un libro muy interesante. Pastor César ha estado hablando durante los últimos 3 miércoles y retomé algunas anotaciones que me encantaron de Pastor César. Amén. Y él hablaba acerca de que cada capítulo de del libro de Apocalipsis habla sobre la victoria en Cristo. ¿Se recuerdan? La victoria en Cristo. Amén. Y usted y yo tenemos la victoria en Cristo siempre. Cada capítulo lo demuestra. Fuera de Él nada somos, nos decía Pastor César. En el primer capítulo hizo una introducción en este maravilloso libro y diciendo que todo creyente debe de llegar hasta el final, cueste lo que cueste, y hoy lo vamos a ver. Y también es la preparación para un pueblo de Dios y soportar las tribulaciones. Amado hermano, lo que hoy estamos viendo no se compara con lo que va a venir. Y yo le digo, hay unas personas que dicen en forma de juego: no, yo quisiera pasar la tribulación. No se lo recomiendo, ¿sí? Porque no se imagina las tribulaciones que están por venir. Más adelante, no sé qué, nuestros pastores van a tener el privilegio de hablar sobre los tiempos, los 3 años y medio, gracias, de paz y los 3 años y medio de persecución. Pero cuando llegue ese tiempo de hablar, preste atención. Durante estos 3 miércoles, si Dios me lo permite, voy a estar hablando sobre, siempre siguiendo hablando sobre el mensaje a las iglesias. Entonces, me encantó otra también, dice: soportar las tribulaciones, animar al pueblo de Dios a no darse por vencido. Amén. De eso nos estuvo hablando Pastor César, y la semana antepasada estuvo hablando sobre el primer mensaje a la primera iglesia. Y para tener un poquito de resumen de lo que se estuvo hablando, le mandé a Pastor, a hermano Jesús, creo que Chuy me está ayudando ahí con un PowerPoint, pero mandé un poquito de información de que, no sé si logran algo ver ustedes ahí, amén, la fotografía, ahí donde, si usted regresa al capítulo 1, para poder tener un poquito de conexión con lo que estamos hablando, vemos ahí la visión que tiene el apóstol Juan. Déjeme recordarles esto: algunos confunden el Juan el Bautista con el apóstol Juan, son diferentes, ¿sí? Juan el Bautista, si usted se recuerda, lo decapitaron, ¿sí? Era el primo de Jesús y lo decapitaron, o sea que él había muerto mucho tiempo atrás. Juan el Bautista fue llevado a la isla de Patmos. Ahorita en un momento vamos a mostrar más o menos dónde están ubicadas las 7 iglesias. Pero esta es la visión que el apóstol Juan tiene. Pero ¿por qué está en la isla de Patmos? Pues por seguir pregonando el evangelio de Cristo. Hay unos libros de algunos historiadores que dicen que el apóstol Juan fue sentenciado a morir en una olla de aceite hirviendo, pero que Dios lo libró tremendamente de ahí. Y es muy probable que por esa manera. Pero hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para usted, para mí, para los pastores, para cada uno, y especialmente para el apóstol Juan. El haberlo llevado para esta isla tenía un propósito. Si no hubiera estado él ahí y no recibe las visiones de lo que está por venir y lo que ya pasó, porque muchas de estas situaciones o cosas ya pasaron hace mucho tiempo, especialmente el mensaje a las iglesias, es muy interesante. Entonces usted puede ver ahí, vamos al capítulo 1 solo vamos a leer unos 2-3 versículos para entrar de lleno a lo que estamos el día de hoy aprendiendo. Dice en el versículo 13 del capítulo 1, 12: y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro
Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Ya Pastor César habló que es el Señor Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Sí? Si ustedes pueden ver ahí, es una idea que nos da, ¿sí? lo que él estaba viendo. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza, sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente. Pero bueno, si nos vamos más adelante, ya eso ya Pastor César lo habló, pero lo explica más adelante qué significa cada una de ellas. Si se da cuenta, en el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, ahí nos da una pauta de lo que estaba pasando en ese tiempo y lo que iba a ser en el futuro. Y entonces en el versículo 20 él da una explicación de lo que significa todo esto. Vean ahí, dice ahí el misterio, no el ministerio, sino el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. O sea, el mismo está diciendo ahí, en mi diestra, ¿sí? Y de los 7 candeleros de oro, y le explica, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que también la misma palabra de Dios está hablando por sí sola, para darle una explicación qué es lo que está viendo el apóstol Juan en visiones alrededor de ella también. Vemos a la segunda PowerPoint ahí, por favor, hermano Chuy. Pone ahí un candelero, más o menos. El candelero de oro era más o menos visto de esta manera, los 7, ¿sí? Que usted ve ahí. Y si nos damos un recorrido, ¿dónde se encontraban esas 7 iglesias? Vamos ahí, están puestas ahí en el mapa. Usted ve ahí la iglesia que ya Pastor César habló, Éfeso. Me gustó Pastor César cuando dice, ninguna iglesia le pone el nombre de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, Sardis, Filadelfia. 2 de ellas, algunas todavía sí le ponen. Andábamos con mi esposa hace unos 15 días allá por el centro de Los Ángeles, y por allá por la Vernon, creo yo, o Vernon. En eso ya sabía yo del tema que iba a hablar, y me recuerdo que vi del lado derecho una enorme iglesia hermosa llamada Esmirna. Se me vino a la mente, Esmirna y Filadelfia, correcto. Son las 2 las que les gusta ponerle algunos nombres de la iglesia. Otra cosa que debemos de entender es esto: las iglesias en sí no es que tenían esos nombres. Lo que pasa es que se le pone el título porque estaban en esas ciudades, ¿sí? La iglesia estaba en cada ciudad. Por ejemplo, para reconocerlas, por decirle algo. Usted se recuerda que cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo y se empezaron a expandir el Evangelio, huyendo por las persecuciones, entonces todo esto ha acontecido ya varios años, ya ha pasado varios años, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Entonces, en cada una de ellos, no sé si alcanzan a ver la numeración, también ustedes de allá para acá. Sí, dice ahí está, donde están distribuidas todas estas iglesias. Hoy vamos a estudiar Esmirna y Pérgamo, ¿sí? Y también, no sé si alcanzan a ver el puntito negro donde dice Patmos. ¿Sí lo alcanzan a leer? Vea qué distancia está. Pareciera que está bien pequeñito, pero de ahí para donde estaba todo lo demás, ahí era exactamente donde estaba el apóstol Juan. Pero al lado derecho hasta abajo, ahí donde ustedes ven, es lo que hoy se conoce como Turquía, ¿sí? O sea, sí en la historia, mis amados, yo creo que ustedes piensan esto, sí en la historia existieron estas iglesias. Hoy es Turquía. Hoy solo quedan monumentos, ¿cómo le llaman? Museos o de ahí en esos lugares, ¿verdad? Pero fue muy interesante. Veamos la siguiente, Mano Chu. Si usted ve ahí en el mapa, en el globo terráqueo, se puede decir, nosotros estamos aquí en Estados Unidos, y ve hacia dónde está más o menos ubicado al lado derecho, donde está el círculo rojo. Ahí es Turquía.
¿sí? Para que usted se dé una idea hasta dónde está. Amén. Entonces, es muy interesante que todo lo que la palabra de Dios dice ha sido verídica, ha sido verdad, amados hermanos, y por eso nuestra palabra es cierta. Entonces, cuando estaba el apóstol Juan viendo en visión, le da el mensaje a todas las iglesias, y comenzó con el mensaje de Éfeso con Pastor César. Hoy estaremos analizando el mensaje de la iglesia a Esmirna, que es la segunda de las 7 iglesias, las cuales están descritas en los capítulos 2 y 3. Entre ellas, hermanos amados, forman una unidad, pero cada una le es revelado un mensaje diferente. Y cuando hablamos sobre en las iglesias, y decían algunos teólogos, cuando se dice, vamos a hablar sobre el tema del Apocalipsis, muchos se emocionan, ¿sí? Porque lo primero que se les viene a la mente, yo quiero saber lo que va a pasar en el futuro. Quiero saber lo de los 7 sellos, las 7 trompetas, los 144,000 sellados, los 2 testigos, y en fin, tantas emociones que vienen a la persona. Pero dicen los teólogos que se les olvida estudiar las 7 iglesias. Pero no, si es que ya les pasó lo que tenía que pasarles. Pero sabe una cosa, es tan importante, y yo quiero que lo tome en cuenta, tan importante es escudriñar las 7 iglesias, porque las 7 iglesias tienen cosas similares a las iglesias de hoy en día, en las cuales tenemos que tener mucho cuidado de no cometer los mismos errores, porque el Señor Jesús se los está diciendo. Comienza con un saludo, les empieza a decir lo bueno que son, pero después le dice, ¿sabes qué? Tengo algo contra ti, y si no pasa esto, te va a pasar esto. Entonces es de conocimiento que usted debe de tener un oído bien audible para escuchar, no oír, para escuchar y entender lo que cada una de las iglesias nos está enseñando el día de hoy. No aprender lo malo, sino que de lo malo usted diga, eso no debemos de cometer los mismos errores. Sí, entonces ya Pastor César habló sobre Éfeso y ya se dio cuenta que lo que tenía que hacer. Hoy vamos a hablar sobre Esmirna. Dice, forman una unidad, como les dije, y que les he revelado un mensaje diferente. Todas estas 7 iglesias se encontraban en la provincia romana de Asia. Hoy lo que conocemos, ya se lo dije, como Turquía. Entonces, ya vimos de la visión de lo que tuvo también el apóstol Juan. Ya en una forma resumida decimos, las 7 estrellas son 7 ángeles de las 7 iglesias. Ya está claro, ¿verdad? Y otra cosa también que les quiero decir es que usted se va a dar cuenta que en el libro del Apocalipsis es un libro numérico, ¿sí? Números y figuras. Y en las figuras es donde nosotros tenemos que determinar qué es lo que significa cada figura. Le decía al hermano Oscar que gracias a Dios, pues cuando me dieron la oportunidad de dar este estudio, empecé a escudriñar de mi biblioteca y encontré Daniel y Apocalipsis, Pastor Melvin, que creo que usted ha dado una clase sobre esto. Y también Eventos del Porvenir, es un libro enorme así, que es grande. Y los tiempos finales, ese está muy bueno. No sé si algunos han escuchado a Armando Alducín de México. Es tremendo. O sea, él es uno de los pocos teólogos hoy en día que se mantiene hablando sobre el fin del mundo, ¿sí? Solo que en un momento dado él cometió un pequeño desajuste al decir una fecha exacta, pero él mismo se rectificó y pidió disculpas. Pero en todo lo demás, él es una persona muy bien preparada cuando se trata de hablar sobre el final de los tiempos, se llama su libro, por si a usted le interesa. Amén. Entonces, haciendo un resumen, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Los 7 ángeles que va dirigido el mensaje, nos hablaba Pastor César acerca de que muy probablemente eran los líderes o los
pastores, se puede decir, en cada una de estas iglesias. Sí, en algunos otros, otra teoría es que realmente sí eran ángeles, pero me quedo también con esta teoría de Pastor César también, que eran líderes llenos del Espíritu Santo, que sabían cómo guiar a cada una de las iglesias, pero también seres humanos que también cometían errores. El apóstol Juan asumió la obra pastoral en Éfeso alrededor del año 70 después de Cristo, ¿sí? Incluyendo las iglesias del área cercana. Esto quiere decir las 7 iglesias de Asia Menor, las que estamos estudiando. Eran tiempos muy difíciles para los cristianos, amados hermanos. Lo que hoy estamos viendo, tanto cristianos como latinos, no se compara con lo que ellos vivieron en aquella época por predicar la palabra de Dios. Gobernados por el emperador romano Nerón, que estaba persiguiendo a los cristianos en Roma. Una prueba de fuego que el apóstol Pedro lo había mencionado en 1 Pedro 4:12. Pero déjenme decirle esto, amados hermanos. De las persecuciones más sanguinarias que han habido, una es de esas, de Nerón, uno de los sanguinarios más fuertes en aquella época. No sé si algunos de ustedes han visto la película Gladiator. Esa se asemeja un poquito porque está hecha en el Coliseo. Hoy, si usted va a Roma y ve, ahí está el Coliseo todavía con paredes todavía ya caídas. Estaba lleno de muchos pisos en el área donde estaba la arena. Es como cuando usted la podía apreciar probablemente de lejos, porque era enorme. Cuando usted viene por el 405 y el 105 y voltea a ver hacia su lado izquierdo, usted va a ver una gran imponencia de un estadio grande como es el SoFi Stadium. Pero el Coliseo de Roma también se podía ver de lejos, era enorme. Pero ahí se cometieron las peores atrocidades, amados hermanos, contra los cristianos. Sí, se ponían a pelear tanto esclavos contra los soldados y hasta morir. Pero otra de las cosas es que no le daban de comer a los leones, y a los cristianos que no dejaban su fe todavía les decían: si quieres vivir tienes que darle honor al César o al emperador, ¿sí? Pero como no lo hacían, ahí no importaba si habían niños, mujeres, adultos, ancianos, y los ponían en medio de la arena y morían devorados por los leones. Usted se puede imaginar. Otra de las cosas que hizo Nerón fue que ponía a los cristianos como antorchas humanas. Usted ya lo ha escuchado, acá Pastor Isaac nos ha dicho también respecto a eso, pero era tremenda persecución, amados hermanos. El seguir a Cristo era porque usted tenía una convicción y un amor para nuestro amado Señor Jesucristo, sin tener temor de lo que viniera a sucederle a su vida. Morir, como ya hemos hablado, morir a causa de Cristo es morir como testigo. ¿Y qué significa testigo para algunos? ¿Se acuerdan? Mártir. Entonces, vemos aquí que Pedro ya lo había mencionado. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, una de sus cartas, dice: amados, 1 Pedro 4:12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, porque si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero dice el versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire qué lindo. El apóstol Pedro está animando al pueblo porque sabía de lo que estaba pasando. Pero todo esto se intensificó a través de un personaje también llamado, usted anote esos nombres porque son tan importantes. En el Apocalipsis no mencionan nombres porque están en los libros de historia, y aparece el personaje Domiciano, un sanguinario de los cristianos también tremendo y terrible, que promovió la adoración al emperador
y que obligaba a adorarle como un Dios. Fue el que envió al exilio a Juan a la isla de Patmos, como ustedes lo pueden ver ahí. Ahora entramos, usted y yo no podemos entender los versículos probablemente que dice el mensaje a la iglesia Esmirna si no conocemos la historia que existía en esa ciudad. Yo sé que probablemente a algunos se nos hace aburrido ver una historia de algo cuando no se vuelve interesante, pero si usted conoce la historia de cada una de las ciudades, entonces va a poder comprender lo que la iglesia estaba pasando, ¿sí? Es algo similar a lo que, por ejemplo, una iglesia en medio de Los Ángeles. Usted ha visto, hoy hay un montón de iglesias, pero tanta liberalidad, tanto libertinaje. Usted se va a dar cuenta en lo que es la historia. Dice, era una ciudad grande, hermosa y orgullosa. ¿Podemos ver el segundo? Gracias. Una ciudad grande, hermosa y orgullosa, pero orgullosa para sí. Estoy hablando de la ciudad, ¿sí? Estoy hablando de la ciudad. Era un centro cultural y de aprendizaje. Era también muy rica, comercial, pero también era una ciudad idólatra. Ya eso me da la pauta qué es lo que estaba pasando en esa ciudad. Idólatra. Adoraban al emperador romano. Había magníficos templos para estos dioses que le voy a mencionar. Son los que adoraban en esos templos: Cibele, Apolo, Esculapio, Afrodita. Ese ya le suena un poquito más conocido, Afrodita. Y un gran templo para Zeus. Pero su enfoque se estaba volviendo más a la adoración al emperador romano. O sea que estaban tratando la manera que cada uno de los que vivía en la ciudad de Esmirna adorara al emperador romano como que fuera un dios. Entonces usted va entendiendo cómo era la situación ahí. Pero en los días de Domiciano, vuelvo a repetir, fue el que llevó a Juan a Patmos. Domiciano convirtió en obligación la adoración a César, que ese era el emperador. Hacía que todo cristiano tenía que, escuche bien esta parte, hacía que todo cristiano tenía que quemar una pizca de incienso y decir: César es Señor. Recibir su certificado e irse a adorar como quisiera. ¿Sí? Tan sencillo, ¿verdad? Qué bueno. Una pizca de incienso y digo: César es Señor. Pero un momentito, si hacía eso, y los cristianos lo sabían muy bien, si hacían eso, entonces lo que estaban haciendo era que en ningún nombre le darían el título al Señor, porque ese nombre solo se lo estaban guardando a nuestro Señor Jesucristo. Esto significaba sufrir, morir por Cristo. Imagínense, el amor tan grande. Es como que hoy viniera alguien y con una metralleta te dijera: si usted va a vivir, si usted dice que no es cristiano. No sé cuántos de los que estamos acá lo haríamos. Hay una anécdota de una vez de un pastor que comenta, dice que llegó un fuerte cargamento guerrillero a una iglesia y pusieron a todos de pie y los pusieron parados en una línea. Creo que Pastor César tal vez ha escuchado esa anécdota. Y dijeron: ¿cuántos de los que están aquí quieren negar a Jesús? Y con la metralleta aquí. Y afortunadamente ninguno negó a Jesús. Y era gente que no era cristiana, sanguinaria. Pero dice, cuando dijeron todos: aquí morimos por causa de Cristo, entonces bajaron su arma y dijeron: si ustedes hubieran dicho que negaban a Cristo, los hubiéramos matado. Nos damos cuenta de su fe. Qué tremendo, ¿verdad? Porque es probada nuestra fe. La iglesia, ahora estoy hablando de la iglesia Esmirna, iba a ser probada su fe. Porque cuando comience usted a ver el mensaje, ahora vámonos al versículo 8 del capítulo 2. ¿Qué es lo que vamos a aprender acerca de esta iglesia?
La iglesia Esmirna quiere decir, anótelos y los que les gusta anotar, Esmirna quiere decir ungüento. Esto se usaba para embalsamar cuerpos y era aromático. ¿Sí? Eso era el significado de la ciudad de Esmirna, para que usted lo tome nota ahí. Ungüento. Ahora empezamos a ver el versículo 2 y a escudriñarlo. Dice: escribe al ángel de la iglesia. Ya lo hemos tocado. Ya Pastor Serras nos dijo acerca de ello, que era el líder de la iglesia. Y empieza a determinar las características del mismo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y dice esto: alguien que lee aquí este versículo, pero no ha escuchado la historia de Jesús, muy difícilmente va a saber de quién está hablando. Pero usted y yo, como conocemos a nuestro amado Señor Jesucristo, el que estuvo muerto y resucitó, usted dice, sin necesidad que me lo diga, sé que está hablándose a sí mismo el Señor Jesús. Porque recuerde que en una manera de visión le está dictando un mensaje a Juan, para que ese mensaje llegue a cada iglesia. Y este mensaje llegue para que tenga un propósito. Por eso dice ahí, él mismo, Jesús mismo se describe a sí mismo para hablar de su carácter eterno, el primero y el postrero, el alfa y omega. ¿Sí? Las dos palabras ahí, alfa y omega, son las dos palabras que inician en el abecedario griego, alfa y omega. ¿Sí? El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús mismo se describe así mismo. Son títulos que solamente le pertenecen a él. Veamos lo que dice Isaías 41:4. Si nota ahí en su librito, dice: ¿quién hizo y realizó esto? Es una profecía en el Antiguo Testamento del profeta Isaías. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Otra de los versículos clave para entender esto también está en Isaías 44:6, donde dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y por último, Isaías 48:12 dice: oye Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Amados hermanos, para mí me es de emoción, para mí es de mucha felicidad y gozo que adoramos a un Jesús todopoderoso, vivo y que venció la muerte con fuerza y con poder. No se quedó en la tumba. Pero él mismo dice, y comienza el mensaje hacia la iglesia. Y yo quiero que tome en cuenta esto tan importante, porque Jesús conoce a cada iglesia. Él conoce las obras, ¿sí? El trabajo, el ministerio que hace cada iglesia. Y usted se dará cuenta que aún en que Él los conoce, sabe dónde están fallando y saben dónde no está fallando. Y me encanta nuestro Señor Jesucristo, porque Él, cuando se da cuenta que está haciendo un buen trabajo en la iglesia, los felicita. Yo conozco tus obras, dice ahí en el versículo 9, perdón. Yo conozco tus obras. Así es que Jesús conocía las obras de la iglesia en Éfeso, también conocía las de la Esmirna. Tus obras, dice, porque Él sabía el arduo ministerio que ellos estaban haciendo. Pero también no solamente sabía de eso, sabía de la tribulación que estaban pasando y por lo que estaban por pasar. Porque dice ahí, Él estaba mirando a la iglesia que estaba sucediendo, porque estaban sufriendo una persecución cual no más no poder. Mis amados hermanos, usted y yo tenemos la gran bendición de estar ahí sentados. Pero antes, para poder aprender de la palabra de Dios, tenían que estar en lugares donde no los encontraran, silenciosamente alabar a Dios, pero así quedito, bien, porque sabe una cosa, los romanos andaban buscando. Pero hoy yo no veo una iglesia tan preocupada en aprender la palabra de Dios.
Hoy veo una iglesia, no estoy hablando de la iglesia aquí, sino que la iglesia en general, una iglesia que no está despierta, una iglesia que necesita estar hoy más que nunca, mis amados hermanos, en lugar de ver lo que está sucediendo, nosotros estamos orando y clamando al Señor por lo que Él va a hacer. Entonces vemos aquí, y no solamente Él miraba la tribulación. Dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. ¿Cómo? Usted se preguntará, ¿cómo una iglesia en una ciudad tan próspera estaba en pobreza? ¿Usted se ha preguntado por eso? ¿Sabe por qué? Porque ellos literalmente se les había quitado todo, los bienes. Ya van a haber momentos, van a venir tiempos, amados hermanos, que lo dice ahí en el Apocalipsis más adelante, que nadie va a poder comprar ni vender. Pero en aquel entonces, por llamarse cristiano, iban a la cárcel, eran azotados, eran perseguidos y les quitaban sus bienes. La palabra pobreza ahí significa literalmente una persona pobre, menesterosa, o sea, ya sin nada. Pero aún así, mis amados hermanos, ellos estaban alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se cansaban de exaltar su nombre. Pero iban a ver la exhortación que Jesús les da, porque como todo ser humano también tenía su temor. Por eso dice ahí: Esmirna era una ciudad muy próspera, pero los cristianos eran muy pobres. Ellos eran muy pobres. Su situación de cristianos eran asaltados, eran despedidos de sus trabajos a causa de la persecución que sufrían en el evangelio. Y esto me recuerda a un versículo que ya Hebreos, cuando hemos estudiado el libro de los Hebreos, nos dice. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Vea, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hebreos 10:34. O sea que eran arrebatados las pertenencias que ellos tenían. Estaban sufriendo, mis amados hermanos, no solamente persecución, sino también en pobreza. Pero parece una ironía, pero el Señor Jesús le dice: pero tú eres rico. A la iglesia, no se lo está diciendo a la ciudad, a la iglesia, al remanente fiel dice: pero tú eres rico. Jesús miró a través de las circunstancias y pudo ver en ellos que verdaderamente eran ricos. El más pobre, pero el más puro de los 7, era como una fragancia dulce al ungüento, como se dice Esmirna. La iglesia de Esmirna también era rica en liderazgo. Uno de los pastores de esa iglesia, llamado Policarpo, a los que les gusta anotar nombres, Policarpo, era uno de los discípulos del apóstol Juan y sirvió a Esmirna desde hasta el año 155, fecha en que murió heroicamente como mártir. Vea eso, amados hermanos, tenían líderes. O sea, en medio de su pobreza económica había una riqueza espiritual de ellos, porque ellos no tenían la confianza en lo material. Lo material pasa, mis amados hermanos. ¿Quién no quiere tener casa, carro, porque le ayuda ahí? Pero, amados hermanos, ellos no tenían prácticamente nada. Pero ¿sabe una cosa? Jesús le dice: eres rico. Eres rico. Yo sé, porque sabes una cosa, yo no veo lo que está aquí afuera, sino que veo tu corazón. Veo lo que está en tu corazón. Veo cómo me adoras fielmente. Veo que tú estás pensando en la gloria venidera, no en lo que estás pasando en ese momento. Tenía líderes tremendos como Policarpo, como lo que yo les acabo de mencionar. Cuando una iglesia tiene líderes de fe, cuando una iglesia tiene líderes que vamos adelante, vamos, echémosle ganas y todo esto, amados hermanos, la iglesia empieza a prosperar.
La iglesia empieza por, y no estoy hablando de lo económico, sino que de lo espiritual. Una iglesia más fuerte en Cristo Jesús, una iglesia más espiritual, una iglesia de calidad. Entonces vemos aquí, dice, y la blasfemia en este versículo. Jesús conocía el abuso de los cristianos que soportaban en las manos a los hombres religiosos, especialmente cuando dice el versículo 9, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. ¿Quiénes eran? Acuérdese que desde que estaba nuestro Señor Jesucristo caminando con ellos, siempre trataron de tentarle. Eran aquellos judíos que todavía querían llevar la ley de Moisés. Querían llevarla a cabalidad y no la podían cumplir ni ellos mismos. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús le dice, sepulcros blanqueados sois? Porque sabía algo. Ellos querían llevar una ley que ellos no lo cumplían. Y estaban siendo dominados. Es como que alguien como aquellos judíos que se le habían de estos aquí, pues santos, pero ellos les ponían, ¿cómo decir? Les ponían el dedo, se puede decir, allá hay cristianos, vayan por ellos. Tenían una conexión tristemente con los romanos para que fueran por ellos. Entonces dice, los que se dicen ser judíos y no son sino sinagoga de Satanás. Imagínense cómo los pone título el Señor Jesucristo. Pero algo de eso es que viene una amonestación de Jesús. Y estas son las palabras que usted y yo debemos de entender, y especialmente hoy en día, mis amados hermanos. Dos palabras bien hermosas que de esperanza, y cada uno de ustedes dice, versículo 10, no temas. Una traducción que se le daría mejor a ella es, deja de tener miedo. En medio de esa persecución, ellos tenían miedo. Y es lo que le digo a usted, seres humanos, siendo perseguidos también, tratando de adorar a nuestro Señor Jesucristo. En algún momento, hoy en día, mis amados, estoy seguro que hay muchos cristianos hoy en día que se sienten inseguros ahora al caminar en las calles por la persecución que hay, no solamente cristianos o no cristianos. Y esta es una palabra para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. No temas. En el Antiguo Testamento, a Josué le dice también, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo le digo esta palabra a usted, no tema, mi amado hermano, porque Él está con usted por sobre todas las cosas. Dice, en medio de esa persecución, muchas veces pensamos que los cristianos que son perseguidos no pasan por temor. Claro que sí. Y el Señor, que lo piensa todo y sabe qué es nuestra necesidad, dice, pero Él nos da esta palabra. Había cosas por las cuales ellos iban a padecer, porque Él se los dice. Él ya sabe el futuro de lo que va a pasar, y dice Él, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Vea el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Imagínense todavía, pobres, o sea, pobres económicamente, y iban a padecer por 10 días. Y los que los metían en la cárcel, no crea usted que iban a ir a unas cárceles como las de acá, y que al salir por lo menos les iban a poner televisión. No, amados hermanos, eran cárceles, calabozos tremendos. Si usted se pone a investigar, amado hermano, ¿dónde estuvo encarcelado el apóstol Pablo? En un calabozo, pero en lo más profundo, y para darle comida era un hoyo así, donde le tiraban, y aún así él adoraba al Señor. Es que, amados hermanos, usted y yo no hemos sufrido persecuciones, ¿sí? Y sabe una cosa, a veces pienso, a veces es necesario que la iglesia sea zarandeada para hacernos despertar, ¿sí? Porque se nos predica la palabra de Dios. ¿Y qué aprendiste de la palabra de Dios hoy? Ya no me recuerdo. Pero cuando vengan los días difíciles, mis amados hermanos, cuando vengan los días difíciles, esto no se compara, amados hermanos, con lo que ellos vivieron.
esa persecución que ellos tenían. Era tremendo. Saber que si se iban a ir a la cárcel, saber si iban a salir vivos de ahí. Saber cómo, si le decían, si niegas a Jesús, te vamos a dejar libre. Pero si no lo niegas, eres sentenciado a morir. ¿Quién no se va a preocupar, amados hermanos? Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Y Él sabía eso y siempre nos da una palabra de confort cuando nosotros nos hallamos en angustias. Y nos dice: no temas, como se lo dice a la iglesia en Esmirna, no temas. Y no solamente eso, dice, sino que sé fiel hasta la muerte. O sea, él lo sabía, sé fiel hasta la muerte. Es una promesa importante de parte de Jesús. Él no tiene ni una palabra de reprensión o corrección para los cristianos en Esmirna. O sea, realmente usted se dará cuenta que esta es una de las iglesias que no le tiene una queja. La promesa, les da también una promesa. Él dice: yo te daré la corona de vida. Jesús tiene una promesa, una corona, y los anima a que sean fieles hasta la muerte. Y esto es para todos, mis amados hermanos. Si usted ve el versículo 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente esta palabra va dirigida hacia la iglesia en aquel entonces, sino que también va dirigida a nosotros. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Qué quiere decir eso de la segunda muerte? La segunda muerte realmente es que no sufrirá la muerte del infierno. El lago de fuego mencionado en Apocalipsis, más adelante lo vamos a ver, Apocalipsis 20, 14 y 21, 8. Oh, amados hermanos, es tremendo, y solamente es una iglesia la que estamos viendo. Cuando recibí una clase de Daniel, 3 horas de clase, y aún así no se alcanzaba. Es un poquito difícil, amados hermanos, hablar sobre un libro tan precioso e importante en términos de 30 minutos y hablar sobre esto. Pero quiero dejarles esto: los datos de historia de la iglesia de Pérgamo, otra iglesia, amados hermanos. La palabra Pérgamo significa casamiento. A ver si tiene, gracias hermano Chuy. Esta iglesia representa la unión, y esto es importantísimo, amados hermanos, de lo que estaba pasando, los datos históricos de esta oportunidad. Es que, ¿sabe por qué le digo yo esto, mis amados hermanos? Es porque hay cosas que usted probablemente y yo no sabíamos en datos históricos. Entonces, en el Apocalipsis, el apóstol Juan lo está haciendo de una manera no tan detallada, pero gracias a Dios que existen esos libros históricos que nos dan una idea de qué es lo que estaba pasando ahí. Dice: esta iglesia representa la unión de la iglesia con el Estado. Se puede decir que fue un casamiento con el mundo. Allá vamos viendo el significado y qué es lo que en esta iglesia estaba padeciendo y iba a hacer. Dice: Pérgamo era la capital política de la provincia romana de Asia Menor. Cuando Juan escribió, Pérgamo ya había sido capital de la región por más de 300 años y tenía unas grandes bibliotecas, pero también era extremadamente religiosa. Tenía templos para los dioses grecolatinos, dioses griegos y romanos: Dionisio, dios del vino, de la fertilidad y el teatro; Atenea, diosa de la sabiduría. Los romanos le decían la diosa Minerva también. Zeus, lo mencionamos también en el otro, rey de los dioses, dios del cielo y del rayo. Entonces, si usted empieza a entender y a bajar libros, se puede decir, dice: ¿con qué razón hoy en día hay muchos dioses? Gente que todavía cree en imágenes, porque desde los ancestros mucha gente, amados hermanos, desde la época griega. Por eso Pablo, cuando entra a la ciudad de Corinto, vio aquel rótulo que dice: al Dios no conocido, ¿sí? Porque había una ciudad llena de dioses en Corinto, que por si se le había olvidado un dios, ponía ahí
el rótulo al Dios no conocido. Eran unas ciudades totalmente idólatras. Tenía un centro de adoración que le decían la deidad de Esculapio, que era representado por una serpiente. Vea esto. Tenían un templo, dos romanos, que cuando estaba leyendo yo, amados hermanos, dice que la gente que creía en eso, los encerraban en un templo, en el templo oscuro, y las serpientes que andaban ahí, lógicamente inofensivas, por supuesto, caminaban por ahí, y los romanos pensaban que si le pasaban aquí rozando en la oscuridad, ya eran totalmente sanos y tenían la sanidad completa, y ya también ellos se volvían sanadores de otros. Entonces vean lo religioso que era esta ciudad. Hoy en día, amados hermanos, existen esas ciudades también. Dice el análisis del pasaje: Jesús da una descripción de sí mismo en la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda. Si se da cuenta, cada uno de los versículos se menciona a sí mismo el Señor, y en cada uno es diferente. En este caso, el versículo 12 dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. O sea, está hablando del mismo Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:16 lo menciona. Juan pudo observar que de la boca de Jesús salió una espada aguda de dos filos. Ahora Jesús les muestra esta misma espada de dos filos a los cristianos de Pérgamo. Esto ayuda a entender que Jesús confrontará a esta iglesia con su espada, y ellos sentirán el filo agudo de su palabra. Vea Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento. Otra vez vuelve a decir: Jesús sabe algunas cosas de Pérgamo. Yo conozco tus obras. Podemos reconocer que Jesús le ha dicho a cada iglesia que Él ya las conoce. Él conoce nuestras obras también, aunque también pareciera que no tenemos mucho que mostrar. Donde moras, donde está el trono de Satanás. Él sabía que en el lugar donde estaba esa iglesia, el remanente fiel, también adoraban a Satanás. Lo que se entiende es que en esta ciudad de Pérgamo era un fuerte poder satánico. Ya lo analizamos en la historia. Pero retienes mi nombre, los felicita. Tú retienes mi nombre. Aunque ellos vivían en una ciudad muy difícil y religiosa, también retenían su nombre. No había negado su fe, si seguimos leyendo ahí, y esto lo toma Jesús muy en cuenta, porque no negaban la fe. También dice, habla de, solamente en este versículo, habla acerca de un hombre que se llama Antipas. Fue uno de los grandes héroes de la fe en el Señor, que cumplió con gran propósito su liderazgo también ahí en la iglesia. Mi testigo fiel, le dice. Un título también que el Señor Jesús lo tiene en Apocalipsis 1:5. Antipas fue un hombre que siguió a Jesús. Amados hermanos, yo no sé cuántos quieren ser como Antipas, ser fieles delante del Señor. Pero tengo contra ti algo en contra. Y esto es lo que usted no va a encontrar una iglesia que se llama Pérgamo, porque sabe algo. Vea lo que tiene en contra de él. Dice: ellos fueron alabados por retener su fe y mantener el nombre de Jesús, pero esto no les excusaba de que Jesús tuviera unas pocas cosas en contra de ella. Tienes ahí, y es donde usted y yo tenemos que aprender, amados hermanos, de las cosas que no debemos de retener también. Retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué era la doctrina de Balaam? Usted se lo dejo de tarea en Números capítulo 22, 24 y 31. En Números, Balaam combinaba los pecados de inmoralidad e idolatría para agravar a Balac, el rey de Moab. Servían de tropiezo a los hijos de Israel. Una conexión con la idolatría de comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicación. Pero ¿sabe una cosa? Les da la promesa. Jesús les ordena que hagan algo. Los últimos versículos dice: arrepiéntete. A 5 de las 7 iglesias se les manda arrepentirse.
Es un mandato que aplica a todo creyente. Vendré a ti pronto. Si ellos no se arrepentían, iban a enfrentar la espada aguda de 2 filos que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, y una recompensa con promesa. Dice: al que venciere. Si usted se da cuenta, cada una de las iglesias, Él les dice lo que tienen que cambiar y les dice lo que tienen que hacer. Si no lo hacen, tienen consecuencias. Pero si lo hacen, dice: al que venciere, le daré del maná escondido. Es la provisión de Dios, el verdadero pan del cielo que menciona en Juan capítulo 6 versículo 41. Pero también es algo interesante, mis amados hermanos. Le dará una piedrecita blanca. ¿Qué significaba esa piedrecita blanca? En aquel entonces dice que en la antigüedad, si por ejemplo eran invitados a una cena y les daban una piedrecita blanca, usted tenía como decir un ticket, garantizado de que iba a entrar a esa cena. Eso significaba una garantía. Dice, por ejemplo, un boleto a un banquete: y le daré un nombre nuevo. Es probable el nuevo nombre del creyente, un nombre que seguramente es más importante que esa piedrecita. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas 2 iglesias, mis amados hermanos? La primera, también ellos retenían su fe, y aún en medio de su pobreza, aún en medio de sus circunstancias, ellos nunca dejaron de alabar el nombre del Señor. También Pérgamo tenía que cambiar algo. Amados, hoy en día hay iglesias que poco a poco dejan entrar otras cosas en sus congregaciones, que no necesariamente es para adorar el nombre de Dios, sino que sirve para distanciarlos y adorar a otro tipo de dioses. Usted no se da cuenta, ¿sí? Pero hoy en día hay tantas religiones, tantas creencias, tantas sectas falsas. Por eso le decía a usted y yo, el aprendizaje, aunque suena aburrido, a mí me es emocionante. Cuando veo la historia, cuando veo las circunstancias, entonces me da a mí la oportunidad de entender lo que estaba pasando cada una de las iglesias. Si usted entiende cada una de las iglesias, mis amados hermanos, será fuerte en Cristo Jesús. Entonces yo le animo esta noche. 30 minutos es difícil dar una clase del Apocalipsis, pero ¿sabe algo? Lo elemental hoy en día es que como hijos de Dios, como cristianos, usted se mantenga fiel y verdadero, porque la recompensa viene de parte del Señor y nos espera un gran galardón. Esto, amados hermanos, es el comienzo. Va a ser bien interesante cuando vayamos a hablar sobre los sellos y las trompetas. No se me aburra, por favor, porque sabe una cosa, es tan interesante ver los acontecimientos venideros. Y amados hermanos, usted tiene que estar presto, usted tiene que estar con oído pero firme de lo que viene hacia nosotros. Póngase de pie, hermano. Sé que la situación que está viviendo el pueblo de Estados Unidos, el pueblo inmigrante, el día de hoy, hasta el día de hoy, está siendo muy difícil. Como ser humano, también me he preocupado, ¿sí? Como ser humano. Y un pastor decía también: ya no hay que ver tantas noticias ni redes sociales porque más te preocupas. Sí, debemos de descansar en el Señor. Pero decía un hermano, un amigo de trabajo: pero es que ustedes saben que ya esto va a pasar. O sea,
Ajá. Ustedes ya saben y por qué están preocupados. Ajá. Es una gran enseñanza para usted y para mí. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ahorita es contra el inmigrante, pero más adelante va a ser contra los cristianos. O sea, este es un aprendizaje. Yo me recuerdo que cuando estaba lo del COVID-19, que anhelábamos venir y escuchar y estar ahí prestos, y ahora que ya están abiertas las puertas, usted sabe. Pero nuestra fe tiene que estar fuerte en el Señor, mis amados hermanos. En el Señor. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser fuerte. Dice una palabra: aumenta mi fe. Cúbrenos, Señor, cada día que salimos. Yo creo que hoy para cada inmigrante, cada día es un desafío, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Ángeles acampan alrededor de los que temen y los defienden. Señor, con nuestras manos levantadas, pudimos hoy comprender, Padre Celestial, lo que cada iglesia estuvo pasando. La iglesia Esmirna, en medio de tribulación, encarcelamiento y pobre económicamente, pero rica en fe, nos deja un gran ejemplo para que nosotros, Señor, en medio de las circunstancias, nos afiancemos más en nuestra fe, en quién hemos creído, quién es nuestro vencedor, al cual nosotros venimos a servir, al cual nosotros venimos a adorar. Señor, gracias, Padre, por la promesa que nos espera de ti. Señor, solamente con que nuestros nombres ya estén inscritos en el libro de la vida, Señor, es un gran premio para cada uno de nosotros, Padre. Pero rogamos por cada uno de los hermanos o amigos, Señor, que se encuentran preocupados, Padre Celestial, allá afuera. Oramos por cada inmigrante también, Señor, que se aferren más a tu promesa de tus cuidados a diario, Padre Celestial. Que los guardes, Señor. Y también pedimos por nuestros líderes que tú has puesto, Señor, que tú toques sus corazones, Padre, que tú les hables a sus mentes, que tú les llenes de sabiduría para llevar este gran país, Señor, para tu honra y tu gloria. Un país con raíces cristianas que te alaba y glorifica, Señor, grandemente. Padre, bendice a cada pastor, que anime, Señor, a cada uno, Señor, a cada hermano, Señor, que está aquí, Padre Celestial. Bendícelo grandemente, bendito Señor, y que nos lleves a nuestros hogares con fuerza y con poder. Gracias por tu palabra en esta noche. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén.